Cualquier persona podía sentir que había algo divinamente bello en él con tan solo mirarle. Así decía el compañero Abdullah ibn Rawaha del profeta Mohammed, que la paz sea con él. Efectivamente, son muchas las historias de gente que abrazó el Islam únicamente viéndole. Es el caso, por ejemplo, del gran rabino de Medina, Abdullah ibn Salam, que al ver su rostro por primera vez tuvo claro que no era la cara de un mentiroso y aceptó la fe. Pero ¿qué es lo que realmente hacía y hace que millones de personas le amen y respeten tanto? ¿Por qué cada vez más gente de distintos orígenes se interesa por su vida? ¿Qué legado nos deja? Estas preguntas y muchas más las intentaremos abordar en el capítulo de hoy, el último de la vida de Mohammed. Bienvenidos. Salam alaikum. Cuando una persona lee por primera vez acerca de su vida, se sorprende. Quizás nada es como nos habían contado. A lo largo de estas 4 temporadas hemos viajado por su historia, pero ¿cómo podríamos resumirla? ¿Qué herencia nos ha dejado? El mayor milagro que Dios le concedió fue el Sagrado Corán. Como profeta de Dios, su misión era divulgar la unicidad absoluta del Creador y terminar con las injusticias y la ignorancia. Hizo frente a las creencias falsas y denunció las desigualdades sociales, la pobreza, la discriminación, las rivalidades tribales, la opresión y un largo etcétera de fenómenos destructivos. Su mensaje es universal, está dirigido a toda la humanidad y a todos los tiempos, pero también nos ha dejado otro gran tesoro, su vida, su sunna, que es un manual vivo de cómo llevar esa revelación a todos los aspectos de nuestra vida personal y comunitaria. ¿Cómo era en su día a día? ¿Cómo nos sentiríamos en su compañía si conviviéramos con él? ¿Qué tenía de extraordinario? Personalmente, si me preguntaran cuáles son los aspectos que más destacaría de su personalidad, diría que la humildad y la misericordia. El enviado de Dios nunca permitió que le dieran un trato de favor y sufría las mismas dificultades que los demás. Quien le conocía por primera vez no podía distinguirle de sus compañeros por su modestia. Estaba al servicio de su gente. Él mismo cargó con sus manos los ladrillos para construir la mezquita de Medina. En las expediciones no consentía que alguien fuera caminando por el desierto, así que él solía compartir su montura con algún compañero o se turnaban. ¿Qué líder actual o pasado se comporta así? Un día el profeta, que la paz sea con él, fue al mercado con Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, y compró una prenda. El vendedor quiso besarle la mano, pero él, que la paz sea con él, se la apartó. Dijo que esa era una costumbre de los romanos con sus reyes y que él no era un rey, sino uno como ellos. Dentro de su casa colaboraba con las tareas del hogar, atendía a su familia e invitados, ordeñaba sus animales y cosía su ropa. Sin duda, el enviado, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, podía haber sido el hombre más rico y la gente lo habría visto justo. Pero él eligió una vida sencilla y daba cuanto tenía y de ello lo mejor. Y eso es lo más difícil. No se trata de dar lo que nos sobra o no queremos. La generosidad con mayúsculas es dar lo que más amamos. Nunca tenía guardada comida para el día siguiente y pasaban días sin encender un fuego para cocinar en su casa. Si veis las maquetas de cómo podría ser su casa, os sorprenderíais de su sencillez. Dormía sobre un lecho de hojas de palmera que dejaban marcas en su espalda y su habitación era tan pequeña que cuando se levantaba a rezar durante la noche, nuestra madre Aisha, que Dios esté complacido con ella, tenía que recoger sus piernas para que él, la paz sea con él, pudiera postrarse. Pero la humildad puede entenderse en un sentido mucho más amplio, la falta de soberbia, que es el sentirse mejor o más merecedor que los demás. Dijo el mensajero, no entrará al paraíso quien tenga en su corazón un átomo de arrogancia. Y no debe confundirse tampoco con la falta de autoestima. Siempre en el carácter del profeta encontraremos el equilibrio. A pesar de que su vida estaba llena de obstáculos, siempre estaba riendo, pero su risa era tímida y nunca se burlaba de nadie. También podrían ver su pudor en cómo caminaba, vestía o hablaba. La modestia incluye no alardear tanto de nuestros pecados como de nuestras bendiciones.
Hoy en día parece que si no mostramos en tiempo real lo que comemos, compramos, etc., es que no lo tenemos o no lo estamos haciendo. Nuestra satisfacción depende muchas veces de que los demás lo vean. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: y no te enviamos, oh Mohammed, sino como misericordia para los mundos. Quizás esta sea la cualidad que más le identifica y a la vez la que más llama la atención, porque no solo era compasivo con sus compañeros y familiares, sino también con las personas que le habían causado daño y sufrimiento. Y en los momentos en los que tuvo ocasión de hacer justicia, siempre optó por perdonar. Tenemos 1000 ejemplos. Quizás el día más simbólico fue el de la conquista pacífica de la Meca, que en lugar de aprovechar su estatus de poder para vengarse, perdonó a todos, borrón y cuenta nueva. La verdadera prueba sobre el carácter de alguien es cuando, tras haber sido oprimido en momentos de debilidad, la situación da un giro y pasa a tener autoridad. ¿Pero qué habría pasado? Por una misericordia de Allah fuiste suave con ellos. Si hubieras sido áspero, de corazón duro, se habrían alejado de tu alrededor. Así pues, perdónales, pide perdón por ellos y consúltales en las decisiones. Y cuando hayas decidido, confíate en Allah. Es verdad que Allah ama a los que ponen su confianza en Él. La meta final del enviado de Dios, que la paz sea con él, era la guía de la gente, y si hubiera actuado rudamente, habrían rechazado el mensaje. Pero la misericordia no significa que debamos dejar que la gente nos dañe. Parte de su indulgencia se traducía en ser firme cuando era preciso. Así se evita el caos y el desorden. El amor y la indulgencia no son incompatibles con la firmeza y la justicia. Solo así puede establecerse una convivencia segura y fraternal. La relación del profeta, que la paz sea con él, con sus compañeros era especial. Le daba a cada uno de ellos el tiempo de sentarse juntos y su atención total, hasta el punto de que todos se sentían especiales. Si alguien le pedía algo, se ocupaba de cubrir su necesidad o bien le daba palabras de consuelo. Era un maestro en las relaciones humanas. En su vida atravesó todo tipo de dificultades: orfandad, rechazo, maltrato, destierro, hambre y la muerte de casi todos sus familiares. Así que, ¿quién mejor para comprenderles y consolarles que él? Se preocupaba por los asuntos de los demás, pero sin preguntar por temas privados que pudieran incomodar. Todos se sentían valorados, queridos y respetados, y esto hacía que desarrollaran lo mejor de ellos mismos y que su amor por el profeta, la paz sea con él, fuera genuino. No es de extrañar que cuando falleció su amado compañero, el almuédano Bilal ibn Rabah, que Dios esté complacido con él, tuvo que abandonar Medina por el dolor que le producía vivir allí sin él. Todo lo recordaba al mensajero: que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Le encantaba sentarse en las reuniones de la mezquita con los jóvenes, en particular en las mañanas. Una de sus costumbres era preguntarle qué habían soñado. No permitía que nadie se levantara a cederle el sitio. Él se sentaba donde había un hueco. La noche antes de una batalla la pasaba en oración y en súplica, suplicando por sus compañeros, y cuando terminaba se preocupaba por su estado, rezaba por los fallecidos y consolaba a sus familias. Viendo esta relación tan bonita, ¿cuál pensáis que podía ser el mayor miedo de los compañeros? Nuestra madre Aisha bint Abu Bakr, que Dios esté complacido con ella, cuenta que un día vino un joven sahabi llorando y le dijo al profeta, que la paz sea con él, que lloraba porque cada día tenía la posibilidad de ir a la mezquita y encontrarse con él, pero que recordó que algún día moriría y que incluso si alcanzaba el paraíso, ¿dónde estarían el uno y el otro? Fijaros los modales del compañero, que a pesar de ser mucho más joven que el enviado, dijo que él iba a morir primero. Esa era la preocupación de los compañeros, si estarían en su compañía en la otra vida. El mensajero de Dios, paz y bendiciones, le dio una maravillosa respuesta: estarás con quien ames. ¿Y cómo sabemos que le amamos? Para amarle sinceramente hay que conocerle, recordarle, desear su compañía y tratar de imitarle en sus modales. ¿Os imagináis cómo sería el mundo si lo hiciéramos? Era muy generoso, más que el viento. Cualquier ocasión era una buena excusa para compartir. Incluso los días de fiesta se los tomaba como días especiales de caridad y agradecimiento. Dijo: la peor fiesta es aquella en la que solo los ricos son invitados y los pobres son excluidos.
Asistía a todas las bodas que le invitaban y si los novios tenían dificultades les ayudaba con los gastos e incluso con la dote. Hay un malentendido de que el profeta era pobre. En realidad llegó a ser extremadamente rico, pero él eligió una vida humilde y darlo todo a los demás. Decían que era tan generoso que no temía la pobreza. Sin embargo, su apariencia no delataba sus carencias, ya que cuidaba mucho su higiene y su aspecto personal. El joven Anas ibn Malik, que Dios esté complacido con él, que le sirvió por 10 años, dijo: «Nunca había nadie más misericordioso con los niños que el profeta Mohammed, que la paz sea con él. Jugaba con ellos, se sentaba a escucharlos y se sentían bienvenidos a la mezquita. Si veía algún niño abisinio, intentaba hablar en su idioma y a veces tropezaba intencionalmente hablando para que así el chiquillo se riera. Se preocupaba mucho por los huérfanos y tomó la responsabilidad de ser su tutor». Podemos definir la relación con sus esposas con muchos calificativos: cariño, respeto, honor, paciencia, equidad. Tomaba en cuenta su criterio e hizo mucho hincapié en potenciar sus cualidades, en formarlas y en que se convirtieran en las grandes sabias y virtuosas que llegaron a ser, gracias a las cuales nos ha llegado gran parte del conocimiento de la religión y de la auténtica personalidad del profeta Mohammed, que la paz sea con él. No toleraba el maltrato animal, ni siquiera en momentos críticos que tuviera asuntos vitales que atender. Una vez paró una expedición porque alguien había cogido de un nido los huevos de un pájaro y la madre estaba quejándose. Por la noche se dedicaba a la adoración y por el día a los asuntos de su comunidad y la educación. El Islam no es solo una creencia, sino que tiene aplicación en todos los aspectos de la vida comunitaria y facilita que distintas creencias y culturas puedan convivir en armonía y libertad. No es fácil cambiar antiguas costumbres y tratar con personalidades tan diversas. ¿Y cómo fue este proceso? Gradual y adaptándose a las capacidades y la situación personal de cada persona y sobre todo con mucho cariño y paciencia. No se limitaba a enseñarles los ritos propios de la adoración, sino también valores humanos como la justicia, la igualdad, la generosidad, la honestidad, la tolerancia, la defensa de la libertad, el buen trato a las mujeres, el cuidado de los ancianos y el respeto a la dignidad y la vida humanas. Recalcó mucho en la importancia de la hermandad y la purificación del corazón. En una ocasión puso el ejemplo de un hombre que iba a alcanzar el paraíso porque cuando iba a dormir no guardaba nada de rencor en su corazón hacia nadie. A pesar de que tuvo que convivir con personas que le habían hecho mucho daño, nunca aludía a su pasado, miraba siempre hacia adelante y esto nos da esperanza de que nunca es tarde para cambiar a mejor. Es maravilloso saber que el profeta Mohammed, que la paz sea con él, pensaba en nosotros, incluso sin habernos conocido. Un día fue al cementerio y suspiró con nostalgia. Dijo: «Oh, cómo me gustaría ver a mis hermanos». Los compañeros le dijeron: «Pero somos tus hermanos, oh mensajero de Allah». A lo que el profeta respondió: «Vosotros sois más bien mis compañeros. Mis hermanos vendrán después de mí, creerán en mí sin haberme visto. El mérito de uno de ellos es igual al mérito de 50 de vosotros». Cuando murió el profeta Mohammed, que la paz sea con él, todos querían tener muy presente su recuerdo y amaban escuchar historias de su vida. ¿A quién podrían preguntarle que conociera sus aspectos más personales? A su esposa Aisha bint Abu Bakr, que Dios esté complacido con ella. Incluso los sahaba y los tabiún, la siguiente generación, procuraban oír de sus labios cómo era el profeta en su hogar. Ella contestaba que era un hombre normal, que cuando llegaba a casa se ocupaba de su ropa, ordeñaba su oveja y se servía a sí mismo y a su familia. Alimentaba a sus animales, comía con los sirvientes y bromeaba mucho con ellos. Un detalle muy bonito que solía tener con ella consistía en preguntarle de qué parte del vaso había bebido ella para beber él del mismo. Un denominador común era su consistencia. Lo que decía iba en consonancia con lo que hacía, en público y en privado. Decía de su esposo que su carácter era el Corán y este es el mayor halago que pueden hacerte. Tanto le preguntaban que tras cientos de narraciones sobre él llegó la pregunta clave: ¿cuál es la cosa más maravillosa que has visto del profeta? Ella se quedó callada y comenzó a llorar. Después de un buen rato, ella dijo del enviado que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Todo en él era maravilloso.
No había nada en él que no lo fuera, pero si tenía que destacar una sola cosa fue una noche en particular. Normalmente el mensajero de Dios dormía la primera parte de la noche, luego se levantaba más entrada la noche para rezar. Pero en esta ocasión, al poco de irse con su esposa a dormir, se levantó y le pidió permiso para levantarse e ir a adorar a Allah. Fijaros qué delicia de respuesta de nuestra madre. Respondió que ella adoraba estar en su compañía, pero tanto como eso amaba hacerle feliz. Así que el profeta, que la pasa con él, se levantó, hizo la ablución, comenzó a rezar y se puso a llorar tanto que su barba se empapó. Ella solía estar presente en sus largas oraciones nocturnas en las que también lloraba, pero esta vez lloró tanto que sus lágrimas hicieron un charco en el suelo. Ella se preocupó de si pasaba algo malo. Quiso consolarle y le preguntó por qué lloraba tanto, si Dios le había perdonado cualquier falta pasada o futura. El profeta Mohammed, que la pasa con él, le contestó: «Oh Aisha, ¿acaso no he de ser un siervo agradecido?». Luego añadió: «En verdad hubo esta aleya que me fue revelada anoche y hay de aquel que la lea y no entre en contemplación». La aleya es: ciertamente en la creación de los cielos y la tierra, en la sucesión de la noche y el día, en la nave que navega en el mar y de la que los hombres se benefician, en el agua que Allah hace descender del cielo con la que vivifica la tierra después de haber estado muerta, en cómo se han diseminado por ella toda clase de criaturas y en el cambio de dirección de los vientos y de las nubes sometidas entre el cielo y la tierra, hay signos para la gente que entienda. Esto nos enseña que la adoración más sincera es la que se hace en privado cuando nadie nos ve y que nuestra relación con el Corán no debe medirse por la rapidez de nuestras lenguas, sino por la reflexión, el estudio de sus significados y posteriormente su puesta en práctica. Hay una cita a la que estamos convocados todos los seres humanos de todos los tiempos, el día de la resurrección y el posterior juicio para rendir cuentas ante Dios el Supremo de qué hicimos con nuestras vidas en este mundo de abajo. Es un día de verdadera angustia, es el día en que se dictará sentencia para nuestra felicidad o nuestra desgracia eternas. Es un juicio sin derecho a recursos ni oportunidad de regresar para rectificar. Ese día cada hombre y mujer gritará angustiado: ¡ay de mí, ay de mí!, excepto el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, quien gritará: ¡oh Dios, mi umma, mi umma! Su amor por nosotros no se limita a este mundo, sino que se extiende hasta el más allá. Ese día Dios le concederá el derecho de intercesión e intercederá por los creyentes de su nación y se citará con ellos en su pantano en el paraíso para darles de beber del río Al-Cáuzar, un sorbo que quita la sed por la eternidad. Dios nos bendiga con su intercesión, Shafá, y nos bendiga con su compañía en la vida última. Amén. Ahora sí que llega el momento de despedirnos de la vida de Mohammed. Esperamos que hayáis aprendido tanto como nosotros. Agradecemos a Dios por habernos permitido y facilitado hacer este humilde trabajo, a vosotros por habernos acompañado en este viaje y a todas las personas que con su esfuerzo, ánimo o su súplica nos han apoyado. Esperamos vuestras conclusiones y comentarios. Salam alaikum. Hasta pronto, inshallah.